Qué buena foto. Hola, profe. Hola. Buenas, buenas, buenas. A ver, por mientras se conecta la gente, voy a buscar un documento acá para tenerlo cerca. Para tenerlo cerca, esto es ya. Eso quiere decir que vamos por aquí. Y debería estar. Creo que es este documento. Sí, este documento. Lo voy a tener acá, por si acaso. Porque probablemente alcancemos a ver más cosas hoy día. A ver, deberíamos comenzar ya, aunque no hay mucha gente. Se está acercando el 18, así que me imagino que ya no hay mucho interés por las clases. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, igual sigue llegando un poquito de gente. Vamos a esperar un poquito. Parece que ahí regularizamos. Generalmente tenemos esta cantidad de gente. No, no, generalmente tenemos como 40. ¿Qué pasó hoy día? ¿Tiré el correo muy tarde? El correo llegó muy tarde. Envié el correo muy tarde. Ya, yo creo que independiente deberíamos comenzar. Voy a dejar acá a mi pantalla a la derecha, ustedes no lo ven, pero voy a dejar acá tanto el chat como la lista de participantes por si se sigue conectando gente, que efectivamente se siguen conectando gente. Dejémoslo por aquí. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, ya. La clase pasada vimos las notaciones mayúsculas de asintótico, de las clases de equivalencia de comportamiento asintótico. Entonces, tenemos el teta, tenemos el o y tenemos el omega, que son conjuntos de funciones que llamamos equivalentes entre sí, pues, dado una cierta propiedad. Entonces, lo que hoy día nos vamos a dedicar, parte por lo menos, es a trabajar el resto. Quedan dos. Entonces, tenemos. Ricardo Flores tiene la cámara encendida. ¿Alguien tiene su cámara encendida? Bueno, mientras no esté en el baño, no hay drama, ¿no? Tenemos. La función f va a pertenecer a O minúscula de la función g si es que pasa lo contrario de omega mayúscula, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si el teta es, entre comillas, una igualdad, o sea, se comportan igual, el O
entre comillas, es como decir, lo que está dentro del O se comporta más grande o igual. Y lo que está en el omega, esto, por favor, no lo tomen literal, esto es abuso del abuso, ¿ya? Por eso pongo las comillas. Entre comillas pasa esto. La teta es que la clase que pertenece es equivalente a las otras. El O es que la clase que pertenece al representante es o más chiquitita en términos de crecimiento asintótico o igual. Y en el omega es más grande o igual, o sea, es acotada por abajo. Si seguimos esta tendencia de abuso del abuso de la notación, tenemos O minúscula, que sería como eso. Y si se fijan, es exactamente lo contrario al omega. Y pasa lo mismo con omega minúscula, omega minúscula, que es así. Entonces, esto que está acá, ojo, esto por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia me lo ocupe para justificar nada. Es simplemente una ayuda de memoria, si usted quiere, de cómo trabajan, pero no significa nada. Esto es falso. Lo que es que su comportamiento es parecido a un ordenamiento. Eso es todo. Entonces, si lo vemos bajo ese punto de vista, lo que nosotros debemos hacer es negar el omega mayúscula y nos va a dar el O. Así que si hacemos ese truco, entonces podemos decir que esto ocurre cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n debe ser, ¿qué cosa? Vamos a ver. ¿Se acuerdan lo que daba en omega el límite? En omega mayúscula de la clase de ayer. ¿Cuánto debía dar el límite para que el omega mayúscula fuera cierto? ¿Reales positivos? No, eso era el teta. Reales positivos era el teta. Les voy a ayudar un poquito. Recuerden que si estamos hablando de omega, vamos a negar el omega. Por eso es que lo estoy ocupando, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de omega, es que es parecido a si fuera mayor o igual. Por lo tanto, el F debe ser más grande o igual en comportamiento asintótico que el G. El F con el G. ¿Ya? Entonces, si eso lo ocupamos como, insisto, regla mnemotécnica, ayuda de memoria, pero no nos puede ayudar a justificar nada. Si eso es así, entonces el límite para el omega mayúscula debía dar este es más grande que este, en general. Por lo tanto, debe dar profe, estoy perdido. Ok. Profe, estoy perdidísimo. No se entiende. ¿Qué no se entiende? Los límites. A ver, recordemos de la clase de ayer. De la clase de ayer, recordemos que si F pertenece a omega mayúscula de G, era equivalente
a decir que el límite de G de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, debía tener alguna restricción. Esta restricción, por definición, era, déjenme acordarme, menor que infinito. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Bueno, yo sé que aquí hay alguien que se acuerda porque alguien lo dijo, pero los que estaban perdidos, ¿se acuerdan de eso? Para yo poder seguir explicando. Ya, sí, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es así? No, es una forma de justificar. La justificación de que esto de menor que infinito es porque la descripción omega mayúscula significa que en términos asintóticos, ¿qué significa término asintótico? Asintótico significa que puede haber alguna discrepancia antes, en el pasado, pero desde un punto en adelante, al infinito, una función se comporta superior a otra función. Por ejemplo, este es f y esta es g. ¿Ya? Eso significa asintótico. Si asintóticamente f es más grande que g, significa que de un punto al infinito, f está por encima de g en una gráfica bidimensional, donde acá está x y acá está y, o en nuestro caso, el tiempo. Porque recuerden que nosotros esto lo estamos ocupando para poder clasificar el comportamiento temporal de funciones. Ya, hasta ahí. ¿Estamos ok? ¿Está ok usted? A los que estaban con dudas, ¿estamos ok? ¿Hay algún detalle que pueda explicar de nuevo? Porque esto tiene que quedar súper claro, por favor. Suponiendo que esto quedó claro, entonces, teta, o sea, f pertenece a teta de g, en términos asintóticos, significa que ambos tienen un crecimiento similar. No es que uno termine sobrepasando al otro. Ambos se comportan similarmente al infinito. Por eso es que el límite de la división entre g y f, cuando ocupamos teta, es un entero. No, es un entero, perdón. Es un real, un número real. ¿Por qué? Porque su comportamiento están tan a la pares que la diferencia no es nada más que una multiplicación por un número. ¿Ok? Cuando hablamos de f pertenece a O de g, esto significa que el g crece o igual o más rápido que el f. Es el g el que se dispara y el f puede mantenerse. Por el contrario, omega significa que es el f el que se comporta superiormente a g o igual. Por eso es la definición del límite. Como el f puede crecer más rápido que el g, resaltando, por favor, el puede. Profe, disculpe, en la gráfica que tiene arriba, donde f crece más rápido que g, ¿ese sería en el caso de que f perteneciera a omega de g? Exactamente. Como el f tiene la potestad
de crecer más rápido que g, según esta notación. Pero ojo, es opcional. Puede ser, pero no ¿Podría necesariamente. ser mayor o igual? Puede ser mayor o igual en comportamiento asintótico. Por favor, cuidado, en comportamiento asintótico. Lo que pasa es que el límite que ve el comportamiento en el infinito, si f crece mucho más rápido, entonces tenemos 0 partido por infinito, que es 0. O sea, 0 partido por... sí, 0 partido por infinito, que es 0. Insisto, de nuevo, estoy abusando de notación. 0 partido por infinito no da 0, pero entiéndanme. La función que crece más rápido está abajo, la cosa da 0. Si los dos crecen igual, el límite da un entero. Pero lo que no puede ser con omega es que el límite cuando g está arriba, g me refiero a la función que está dentro del omega, la que define el conjunto de equivalencia, no puede dar infinito, porque eso significaría que g es el que crece más rápido. ¿Estamos? Sí, voy entendiendo un poco. Ya, ¿qué parte le puedo explicar de nuevo como para que le entienda No, todo? no, o sea, en lo que estamos viendo recién, lo voy entendiendo. Igualdad entre los límites y disculpe, no sé cómo decirlo, la pertenencia de F a a los omegas Pertenencia. de los ceros. Eso Lo que lo dio en la clase anterior, ¿cierto? es sí, sí, pero ahora lo estoy explicando en términos de... la clase anterior lo vi más teórico, ahora lo estoy Sí, explicando sí, pero más en que se entiende. la igualdad con los límites, eso se dio en la clase anterior, que tengo como tres topones en ese horario ayer, entonces tengo que malavariar a qué Sí, clase ando. sí, sí, sí. La igualdad con los Ya, límites lo vi en la clase anterior, sí. ya, No se gracias. preocupe, insisto, el 20 de septiembre va a estar todo subido. Ay, gracias. Ya, entonces, volvamos a la O minúscula. Volvamos a la O minúscula. La O minúscula, ay, maldición, ya. La O minúscula, lo que quiere decir en términos mnemotécnicos, es que asintóticamente F, Siempre es menor que G. sí, correcto. Lo que pasaría es que G y F. Sí, ya. Uh-huh. Ujú, Lo que ujú. no puede ser jamás para O es que se comporten igual. Iguales, No ya. pueden comportarse O sea, igual. para un minúscula. Para O minúscula, efectivamente. Por lo tanto, como F necesariamente crece más chico, o sea, G crece más grande, entonces esto es lo contrario de omega. Entonces, si en omega mayúscula no podía ser infinito, esto es exactamente la negación, o sea, debe dar infinito. En lo último, discúlpeme, en lo último me confundí, eso de debe dar infinito. Claro, Como, debe dar infinito. Si el límite de la función g partido por la función f no da infinito, significa que f no pertenece a O minúscula de g. Es una definición, así que tómelo tal cual. Si el ya. límite de g partido por f da infinito, implica necesariamente que f pertenece a O minúscula de g. Ahora, esto también tengo que, lamentablemente, escribirlo con notación de desigualdad. Entonces, déjeme acordarme, lo que tiene que pasar es que para toda constante c mayor que 0, para toda constante, eh, y para todo, lo único que estoy haciendo es negando, así que tiene que ser para todo también, n0 mayor que 0, se tiene que dar que la función f de n tiene que ser
menor. Menor, claro, que C por G de N para todo N mayor o igual a N0. Claro, lo que quiere decir acá es que no existe constante tal que G esté por debajo para ninguna N0. Sí, claro. Ahí lo que hice fue negar la definición de omega. La definición de omega es que existe una constante, C, existe un N0, tal que F sea mayor o igual que lo demás. Lo que hice fue una negación. Ustedes saben negar fórmulas de primer orden, ¿no? Ya, pregunta al curso. ¿Cuándo vieron lógica de primer orden? Uf. Uf. No, pero no le estoy preguntando si se acuerda. Le estoy preguntando si es que lo vieron. El primer semestre. Wow. Wow. Bueno, como comentario, entonces vamos a verlo como comentario, acá al ladito, para ver si se acuerda nomás, ¿ya? La lógica de primer orden es cuando tenía cosas como para todo X, P de X, o Q de X. Cuando tenía cosas así. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿se acuerda que tenía una propiedad que se llamaba, creo que es de Morgan, que es cuando negaba algo, cuando negaba esto? Entonces, cuando usted niega una fórmula en lógica de primer orden, lo que pasa es que la negación del para todo, eso no existe, y luego tiene que negar la fórmula. Esto solamente para que se acuerde, ¿ya? Entonces, para negar una fórmula, usted lo que hace es negar cada afirmación de manera individual, y cuando tiene un O se convierte en un I, y eso se llama De Morgan. ¿Se acuerda? Ya. Ese tipo de cosas hicimos ahora. Eso es lo que hicimos. Exactamente es eso lo que hicimos. Negamos el omega mayúscula y nos dio el O minúscula. Y eso es lo que resultó acá. Los existe los reemplacé por un para todo, y la fórmula que tenía un mayor o igual quedó en un menor. Eso es. Ok. Ok. Entonces, vimos θ, comportamiento asintótico similar. Por lo tanto, el límite da un entero. Perdón, entero, un real, positivo. Porque estamos viendo funciones positivas. O mayúscula. O mayúscula. El límite debe dar mayor que 0. ¿Por qué? Porque en el O mayúscula el G puede comportarse mayor o igual. Omega, que el límite debe dar menor que infinito. O minúscula, que el límite debe dar infinito. Y nos falta el último. El último dice así. El último significado es omega minúscula, que es como una W, pero como curseada. No, perdón, curveada, no curseada. Igual está cursed, pero eso es otra cosa. Omega minúscula es el contrario de lo mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En omega minúscula, lo que pasa es que es el F el que se escapa. Es el F es el que se escapa. O sea, G lo acota necesariamente por abajo. Así que el límite, como F es el más grande, debe dar 0. Y aquí lo que tenemos que tener es, por lo tanto, es el F el más grande, es así. Ayer dijo, no, cuidado. El que tenemos O mayúscula o minúscula, omega mayúscula
omega minúscula, teta mayúscula, y aquí no tenemos nada. Es teta. Es Profe, teta una el que no es nada. consulta. Sí, dígame. Estoy como medio colgado con algunas cositas. Por el hecho del el O minúscula sale, es la negación del O mayúscula, ¿no? No, no. Lo que pasa es que el O minúscula es la negación del omega. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mnemotécnicamente hablando, en términos asintóticos, esto es el menor o igual y este es el menor estricto. Entonces, como este es el mayor o igual, la negación del mayor o igual es el menor estricto, por eso, Ok, mnemotécnicamente y hablando. el omega chiquitito, no sé cómo ya, cursiada, como le Minúscula, decía usted, minúscula. Esa es la negación del O. o del O mayúscula, correcto, Ok, correcto. gracias. Perfecto, perfecto. Y por negación sería solamente dar vuelta el signo eso en función de esa f de n mayor, menor, mayor, igual, Claro, es que como constante. negamos, recuerde que estamos negando. Entonces, como la definición en desigualdad, que es lo que me imagino que se refiere, lo que está abajo, Sí, sí, sí. tenemos existes, los existes se convierten en para todos y la afirmación que está al lado se niega. En el caso del teta mayúscula, entonces sería para todo c mayor que 0, n0 mayor que 0. En el caso de Abajo la anotación al principio que dice para todo c mayor que 0, n0 mayor que n, 0, n0 mayor que 0, ¿esos cambiarían a existe? cuando la definición de omega mayúscula, vamos a hacerla, Ujú. porque ya que Por usted no vino favor, ayer, la voy a recordar. perdón. Esto es la negación de la definición de, ahora estamos con omega. Esta es la Omega definición de sí. omega. Así que quedaría la definición de O mayúscula. La definición de O mayúscula dice que existe un C mayor que 0, existe un Ah, N0 ya. mayor que 0, tal que f de n es Menor o igual. menor o igual que C por G Sí, de por n G. Ah, ya. para todo n mayor o igual a N0. Ah, eso es lo que le estaba preguntando, pero entonces la negación cambiaría solamente los existen de la primera parte, por decirlo así. La negación del para todo es el existe, la negación del existe es el para todo. Sí, pero es que a la derecha, después del No, no, fn no, no, menor o no. igual que n, hay un Cuidado, para todo también. cuidado. Esto es Ujú. una condición. Es una condición, ya, ya, Es una esa era mi condición. duda. No es una... Esto de aquí es parte de la afirmación. Lo que está acá es parte de la afirmación. Ya, es condición. Entonces, Ok. por lo tanto, no es necesario negarlo. Igual podríamos haberlo negado y haberlo definido de otra manera, pero no vale la pena. No vale la pena. Lo importante es que lo que termine usted obteniendo tenga sentido, porque en este caso lo que obtuvimos es que, bueno, en todo caso igual se podría haber puesto con un existe acá, porque es, veamos, eh, sí, claro, si yo hubiera corrido esta condición para acá, hubiera podido definirlo con un existe, hubiera quedado así. Mire, Pero no es voy a necesario. hacerla. Eh, Mientras tenga sentido no es necesario, es que depende de la posición, depende cómo usted lo defina. Porque si yo lo defino como, como existe, lo que voy a negar, existe un C mayor que 0, existe un N0 mayor que 0, tal que para todo N mayor a N0, mayor o igual a N0, se da f de n, en este caso era, estoy en O, quiero negar el O mayúscula, el O tengo más grande este, C por G de n, así. Entonces, y lo niego, ahí me va a quedar
para todo C mayor que 0, para todo N0 mayor que 0, y aquí tiene sentido negarlo porque está antes fuera de la condición, existe, Profe, ¿sí? sí, no me recuerdo bien, pero la negación, si el original era menor que, en la negación sería mayor que o no, Ajá, correcto, Mayor igual. mayor. El igual mayor. no, pues sí. Claro. Si yo niego esto, me resulta esto. El menor, sí, sí. Ah, claro, ya. Sí. Ya, insisto, lo que estoy haciendo ahora, me estoy saliendo de la materia un poco y estoy tratando de razonar la regla de negación. Así que puede que me equivoque, porque no soy experto en esto, en lógica de primer orden, pero lo estoy intentando. Entonces, aquí existe un n y me va a quedar acá. Déjeme ver si va a tener sentido antes. Porque acá quedo con f de n mayor que c por g de n. Entonces, si digo existe n mayor que n0, ¿tendrá sentido acá? Estoy realmente negando lo de abajo. Para todo c, para todo n0, existe n tal que Pero no esto está es dando mayor. vuelta No, no, el creo que mayor. no. Creo que eso no funciona. Es como antes, porque lo otro es una condición, es distinto. Así que va necesariamente después. Por lo menos es lo que yo creo. Insisto, no soy experto en lógica de primer orden, así que tendría que analizarlo con detalle y como no queda tanto tiempo en la clase, lo vamos a dejar ahí. Así que normalmente la negación es así en lo que nosotros estamos trabajando. Como el para todo n mayor o igual a n0 es una condición, lo dejamos afuera. No estoy delimitando las variables generales. Porque aquí lo que digo, básicamente, es que para toda constante y para todo n0, siempre al final, al infinito, siempre al infinito, f de n va a ser superior. Y eso es lo que quiero decir, porque esa es la definición de omega. F en el infinito siempre va a ser superior. Así que esta frase, de la manera en que está dicha, está correcta. Eso es lo que puedo asegurar. Es la manera en que uno lo escribe. Por eso es que acá está la separación del tal que. ¿Me entiende? Antes del tal que, usted cambia los existe y los para todos. Después del tal que, no. Ya. Entonces, quedan 6 minutos, no alcancé a hablar de propiedades, pero sí les voy a mencionar la propiedad que ya vimos para que cobre sentido y se den cuenta por qué no existe el teta minúscula. Ya. Entonces, como vimos la clase pasada, sí, dígame. Como nos había dicho que, por ejemplo, O era la negación de omega minúscula, ¿el teta tiene alguna negación? Exactamente eso voy a hablar. Fíjese bien. Disculpe. Fíjese bien. Que F pertenezca a teta de G es equivalente a que F pertenezca a O de G y a la vez F pertenezca a omega de G. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá yo lo voy a primero hacer para allá. Entonces tengo, por demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n tiene que pertenecer a los reales positivos. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Qué es lo que sé? Sé lo que tengo, sé que el límite de n tiende a infinito de g de n partido por f de n es esto. Eso significa mayor a 0 y a la vez el límite
de g de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, tiene que ser menor a infinito, por esta. Y es lo mismo que intersección. Por lo tanto, me queda límite de g de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, tiene que ser menor a infinito, mayor a 0, y eso es exactamente equivalente a lo que quiero. Así que para allá no hay ningún problema. ¿Estamos? ¿Se entiende esta parte, no? Ya, ahora vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Ahora lo que quiero demostrar es para allá. Quiero demostrar que el límite cuando n tiende, o sea, en realidad lo voy a decir, no lo voy a decir así. Lo que quiero demostrar es que f pertenece a O de G y f pertenece a omega de G. Vamos a demostrarlos cada uno por separado. ¿Qué es lo que sé? Yo lo que sé es que el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n, estoy demostrando para allá, por lo tanto, lo que sé es esto, es igual a un k, donde k es un real positivo. Pero eso implica que k es mayor que 0. Por lo tanto, pertenece a teta, a O de G. Pero eso también implica que k es menor que infinito. Por lo tanto, pertenece a omega de G. Listo. No había mucho que demostrar, es súper fácil, ¿ya? Se va entendiendo, sí, sí. Ya. Tiene sentido. Ahora, ¿por qué teta minúscula no tiene sentido? Si yo defino artificialmente teta minúscula, ¿cómo se escribiría teta minúscula? No me acuerdo, voy a poner una teta chica nomás, ¿ah? Si lo trato de definir así, uno inmediatamente se va a dar cuenta que Es una O minúscula con una línea en el centro, una línea horizontal. sí, si yo defino, trato de hacer que el límite cuando n tiende a infinito de g partido por f, de n partido por f de n, tiene que ser 0, y a la vez el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n tiene que ser infinito. Creo que están cruzados en todo caso, este y este. Contradicción, no puede un valor ser a la vez 0 e infinito. Por lo tanto, si definimos teta minúscula de G, teta minúscula de G es el conjunto vacío. Por eso es que no tiene sentido la teta minúscula. Bueno. Ya. Ya, se entiende. Este viernes es feriado, por lo tanto no nos vamos a ver. La próxima semana vamos a hablar de propiedades asintóticas como esta, pero hay muchas más. Así que vamos a hablar de ellas, vamos a demostrarlas. No solamente las vamos a demostrar con límites, sino también con desigualdad. Ponga presente y ya se puede retirar. Insisto, Chao, profe, el que lo lunes, pase bien. chao, coman rico, pero no se vayan al chancho, ¿ya? No, pero tampoco digan como la nutricionista, no, cómase media empanada, un cuarto choripán. No, ¿Qué? coman, po, disfruten, pero no 5 choripanes al desayuno. Eso no. Ojalá que no, en realidad. Ya, y nos vemos. Profe, gracias por los gráficos, de verdad me ayudaron. No, sí, tengo que hacerlo. Cuando usted no comprenda algo, pregunte, por favor, porque es la única forma en que yo pueda volver a explicar. Porque si no, Es que a asumo de veces me que pierdo demasiado y no lo quiero hacer perder tiempo. no pierdo tiempo. Pierdo tiempo en que ustedes no aprendan. Ahí pierdo.